Saludos y bienvenidos a otra edición del podcast Política Pública 101. El episodio de hoy me entusiasma demasiado. Quería dar un poco más de trasfondo, pero antes, para aquello de seguir instrucciones y el periodo y el proceso de aprendizaje, es importante que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden buscar en todas las páginas digitales, en Twitter, en YouTube, en Facebook, como NewsPR Digital. A mí me pueden conseguir como Emma Marrero en Instagram. Tengo que también desarrollar esa parte de las redes sociales, porque aquí el concepto es comunicarnos directamente con ustedes para explicar lo básico de lo que es política pública. Los que no han visto el podcast anteriormente, les comento que usualmente la conversación ha sido enfocada en cómo traer conversaciones informadas, hablar de datos, hablar de gerencia pública, de estructura de gobierno y cómo lo que pasa en el día a día impacta al final la toma de decisiones. En las últimas semanas hemos hablado, por ejemplo, de la reforma de permisos y cómo esto requiere verlo de una manera, un ecosistema general. Así que básicamente ese es el enfoque de este podcast, así que quiero pasar porque sé que tenemos mucho que hablar y usualmente hablamos demasiado y se nos acaba el tiempo. Conmigo está Beto. Hola Emma, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos cordiales. Gracias. Beto es un amigo y yo creo que de los podcasts más interesantes, de los episodios más interesantes que yo he participado han sido con Beto. Yo creo que uno duró casi 2 horas, así que pues le prometo que vamos a ir puntual al tema. Pero antes de comenzar, Beto, como el podcast lo tratamos de dirigir a lo que es gobernanza y estructura de gobierno, estamos haciendo el ejercicio de poner el organigrama del gobierno de Puerto Rico. Vale. Que no sabemos cómo describir la cantidad de cajitas y lo traemos, ¿verdad? Se trae a la discusión precisamente por lo grande que es el gobierno, lo difícil que se hace entender cómo funciona o cómo no funciona cada cajita. Nos da mucha risa los asteriscos. De hecho, el organigrama es público, es oficial, está en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y este es el más actualizado. Así que hay ahí? Se supone que son como 119, 120, pero hay unas que se rompen más en cajitas. En la próxima ponemos el detalle por sombrilla, porque hay muchas sombrillas. Por ejemplo, el de familia tiene divisiones, etcétera. Así que antes de comenzar con el tema, que vamos a profundizar un poco en lo que es cómo se integra o se confunde lo que es ideología y el estatus en Puerto Rico. Ajá. Básicamente eso. Te quería hacer unas preguntas básicas que quiero ver tu percepción de gobierno, que es, ¿cuál es el trámite que te desesperó más en gobierno? El trámite que yo haya hecho. Tuviste que hacer que te desesperó más. Diablo. No. Creo que. No sé si estoy pensando yo creo que cuando me mudé de California para acá, sacar la cuenta ya no el gobierno, pero ahora la Luma y la de acueducto. Te voy a decir una. Esto es de mi mamá, es por extensión. Uh-huh. A mi mamá le cobraban poco en acueducto. Le cobraban, qué sé yo, el mínimo, $20. Y ella dice, es imposible, esto es una casa, éramos 6 personas, con piscina, aquí se bañan, manganzón. O sea, nosotros no tiene sentido. Y ella le decía a acueducto, mira, para pagarte. Y acueducto, no te preocupes. Ya. No, sí me preocupo porque yo sé que si no te pago ahora, después me va a llegar una deuda que no te... Estuvo años y años, se reunió con el director de la junta de directores. O sea, ella, yo no sé si lo resolvió, pero ella estuvo años tratando de pagarle más a la AAA. Que eso es lo irónico. O sea, pocos ciudadanos son responsables. Que es ella quería, ¿verdad? Te quiero pagar. Sí. Y no podía. Está complicado. ¿Y cuál es la que más estrés te da? Así de gobierno. Estrés que... Antes eran los temas contributivos, pero ya uno llega a cierta etapa profesional que uno dice, yo le pago el estrés, yo le pago una contable para que coja el estrés. Sí. Por lo menos Tito ha mejorado. Yo te pudiera decir. Sesco mejoró mucho, el Sesco digital. Esa parte. Pero
Sí, yo no he tenido que hacer construcción ni nada, o que sacar un permiso de construcción sospecharía que fuese lo peor, pero no he tenido que interactuar con eso directamente yo. Pero sí, esto que me Por pusiste eso. aquí me da estrés. Por eso te lo Yo quería. sería Javier Si algún día decido correr, hago Javier Milei y lo saco y empiezo a sacar para afuera, para Fíjate, afuera, me para gustaría afuera. hacer ejercicio contigo, coger una pizarra. Yo Milei. yo empezaría con cero gobierno. Diría, ok, el gobierno no existe. ¿Y cuáles añado? En vez de decir existe y quito, no existe y cuál añadimos. Yo añadiría policía, tribunales, obviamente, departamento de justicia. Y después de ahí adelante me tuviese que convencer bastante para empezar a añadir Esas son las Hacienda, básicas. Bueno, Hacienda para cobrar. educación. Educación. Yo no tuviese departamento de educación a nivel central. Y si tuviese, fuese algo bien básico que está regulando lo que esté pasando con las privadas o con las municipales. Pero a nivel central yo no creo que haga falta. Tuviese cárceles, corrección. No sé si llega a 10 mi gobierno. Algo de salud Pues yo creo que le posiblemente. caerías bien a la Junta de Control Fiscal. Ah, no, sí. Las amigas juntas son unos bacalaos. Son muy zurdos. Muy zurdo, muy zurdo. ¿Y cuál fue el momento del aha moment que dijiste, mano, el gobierno está fastidiado, esto tiene que cambiar? Una noticia que viste como que anda para el carajo. No, para mí es más entender la naturaleza del gobierno, no de Puerto Rico, sino del concepto de gobierno, que al final no es otra cosa que el monopolio de la fuerza. Y que cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender también la psicología humana de los incentivos, cómo los seres humanos actuamos por incentivos y cómo las personas, ¿verdad?, dentro del gobierno, no es que sean, tú trabajas dentro del gobierno, tú no eres mala persona. Yo conozco muchas personas que trabajan en gobierno y han trabajado, no son malas personas. Pero una vez tú estás dentro de esa institución, los incentivos son distintos a los que uno tiene fuera en el sector privado. Y al tú tener esa fuerza, como es el gobierno, pues se crean unas organizaciones que no están diseñadas y ni optimizadas, ni tienen los mecanismos de refuerzo, el feedback loop, como para poder atender a sus clientes o ciudadanos de manera eficiente. Y yo no creo que el problema es quién está guiando el carro. Yo creo que le estamos pidiendo demasiadas cosas al carro. Eso yo creo que, para mí, una vez yo entendí eso, yo dije, es que es claro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las personas que están trabajando en todas estas agencias, qué incentivos ellos tienen de ser mejores? Más allá de lo personal, de quiero hacer las cosas bien, pero si llevas 40 años ahí, si no te premian por esas cosas, si el cliente no recibe mejor servicio, no mejora, no hay competencia, ¿por qué es que va a mejorar? Y yo entendí eso, yo dije, o sea, no, la solución no es que hay que cambiar de partido ni nada de eso, hay que yo llamaría destruir el gobierno, pero sino achicarlo, enfocarlo de otra manera, quizás más a tu estilo. Hay que enfocar el gobierno, hay que asegurarnos que nos enfocamos en lo que le toca al gobierno y lo que no le toca, pues dejarlo en las manos privadas. Sí. Básicamente la ciudadanía debe entender, pero el gobierno no ha puesto, o los políticos no han puesto a la disposición, que el propósito primario es una estructura que agilice el servicio ciudadano. That's it. O sea, algo que funcione, una estructura que ejecute. Por lo menos de mi parte, que no cambie cada 4 años la mentalidad, que haya un plan a largo plazo. O sea, yo no sé, yo ahí no. Yo sé que yo soy optimista y irreverente. No, es que yo creo que. Yo creo que hay. Yo siento que hay una energía que choca en distintas personas. Y eso que tú dices me parece mucho a lo que yo escucho, me suena mucho a lo que escucho de la Universidad de Puerto Rico. Que es como que ellos quieren como una autonomía. Usan esa palabra mucho, autonomía. Que no se meta la política. Pero también quieren vivir de fondos públicos. Sí. Entonces yo digo, pero hay que decidir. No puede estar fuera de la política porque la política no es otra cosa que la democracia. Es lo que es el pueblo hablando. Entonces, si tú quieres acceso a mi dinero del contribuyente, yo tengo que tener representación en la decisión. Y esos son los políticos. Entonces se habla mucho de despolitizar. Para mí despolitizar es sacar a la democracia de esa participación. Entonces yo no creo que la solución sea crear estas agencias que no son accountable a la democracia, que es la política. Yo creo que la solución es que
muchas de esas responsabilidades no sean del gobierno. Ujú. Le devuelva la responsabilidad al ciudadano, a las familias, a las iglesias, a las comunidades, a las empresas. Nosotros podemos autogestionar muchas de estas cosas desde el sector privado o si no desde los municipios, que es una institución política, pero es más cercana al ciudadano. Yo creo que esa es la solución, ¿sabes? Yo no creo que los políticos estén hechos para correr escuelas. Ujú. No van a tomar las mejores decisiones. No creo que están hechos para correr utilidades como energía eléctrica ni acueducto. Yo creo que pueden hacer ciertas cosas. El resto, devolvérselo al privado. Esa es mi filosofía. Sí, ejecución. Ejecución, pero por actores privados que están compitiendo. Por eso, o sea, al final, si tú... Que funcione. Sí, pero funciona porque los que están llevando a cabo la ejecución tienen los incentivos correctos. De que si yo no hago un buen servicio, yo pierdo y dejo de existir. Sí, sí. El gobierno no deja de existir. Un ejemplo. Si fuese voluntario pagar el Departamento de Educación, o sea, si te preguntaran, llenando la planilla, ¿este año quieres pagar el Departamento de Educación? La gente no lo pagaría voluntariamente. La única razón por la cual el Departamento de Educación de Puerto Rico recibe financiamiento es porque si tú no lo pagas, te envían la policía. Y tú no pagas tus taxes, ¿verdad? Pero no es voluntario. Una escuela privada sí tiene un incentivo de asegurarse de atender a los padres, de que los maestros estén a gusto, de que siga mejorando la educación, porque si no, yo cambio a mi hijo de la escuela. Uh-huh. El sector privado nunca tiene esa presión. Entonces ellos pueden seguir haciendo lo que sea, de hecho, pedir más dinero, porque si tú te fijas, los peores departamentos en todos los gobiernos, incluyendo el de Puerto Rico, mientras peor les vaya, más dinero reciben. Sí. ¿Verdad? Porque la escuela está mal, pues hay que meterle más dinero. Identifican como una Entonces, o sea, tú empeoras y te va mejor te financieramente, te premia. Sí. Eso el sector privado hace exactamente lo opuesto, porque se está asegurando de que el servicio está llegando y si tú no estás dando el servicio, tú estás fuera, tú no existes. Y yo creo que ese sistema se presta mejor para la utilización eficiente de los recursos. Y eso es lo que yo estaría enfocándome. Yo no estaría enfocándome de traer otras personas a ver si alguien puede por fin reformar estas instituciones que tú has estado allá adentro. Están podridas. Yo no creo que nadie pueda reformar estas instituciones. De verdad que no. Yo no lo veo posible. No lo veo. Y no es por ser pesimista, pues yo te estoy ofreciendo soluciones. Sí, no. Y me parece que son efectivas, o sea, y adecuadas para lo que se debe esperar de un servicio de gobierno. 100%. De gobierno no, un servicio. Un servicio, exacto, pero pues el diseño, hay que desaprender a identificar cuál realmente es el propósito de gobierno, porque esa es la pregunta. Seguridad número 1. Y enfóquense en eso. Uh-huh. Porque tampoco es que a los policías no les pagan bien, no los entrenan, no están enfocados. Aquí sabemos que el proceso judicial y las cortes es un desastre, se atrasa mucho. Resuelve eso. Eso deberían resolverlo. La impunidad no puede ser la ley del día. Esa es la función principal del gobierno. Yo diría, enfócate en eso. Y lo otro, we can take care of. No. Estoy de acuerdo con muchas de las premisas que estás presentando. Pues súper, pues bienvenida a la diestra. Yo no sabía que no estaba bienvenida a la diestra. No, las puertas, no. Las puertas siempre son abiertas. Siempre están abiertas las puertas de la diestra. Y aquí también. Bueno, pues nada, pues vamos al tema que habíamos comentado que iba a dirigir se iba a dirigir la conversación. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en cómo, no sé si esta palabra te gusta, polarizado, así que déjame buscar cómo se ha llevado al extremo la discusión de lo que realmente es ser demócrata, liberal, republicano, conservador. Y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño en la perspectiva de poder tomar decisiones que faciliten las posiciones. Por ejemplo, a mí me da risa porque ya a mí, por ser demócrata, me ponen de izquierda, liberal, etcétera. Me llevan a todos los extremos. Entonces, eso es lo que es el Partido Demócrata hoy en día. No. Y ahí precisamente es que
que me preocupa que la conversación se limite a eso y que pareciera que para muchas personas ser centro es sinónimo de debilidad y no de una capacidad de dialogar y llegar, ¿verdad?, a unas posiciones que benefician a ambas partes. Así que yo quería preguntarte que si en Puerto Rico es lo mismo ser republicano que conservador. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico. No, porque el republicano tiene una connotación, ¿verdad?, de la política de los Estados Unidos. Y hay conservadores que primero son independentistas o no le prestan atención a la política de los Estados Unidos. ¿Verdad? Y están bien enfocados en lo que hay que hacer aquí y pues en ese enfoque tú puedes tener ideologías conservadoras sin considerar ninguna relación con el movimiento republicano de los Estados Unidos. O sea, yo creo que son cosas que pueden ser distintas. Pueden convivir. Hay personas que sí, hay muchos que sí van a estar hablando de conservadurismo y lo van a atar al movimiento, al Partido Republicano, pero hay gente que no. Hay gente que verdaderamente pueden analizar lo que hay en Puerto Rico aislado de los Estados Unidos. Es decir, yo puedo tomar posturas conservadoras sin saber ni quiénes son las personas del Partido Republicano. O sea, hay personas que son conservadoras en Puerto Rico y no te pueden decir ni 5 republicanos conocidos más allá de Trump, que todo el mundo sabe quién es, pero que yo sí creo que son cosas distintas, no tienen que ir de la mano. Pero entonces, ¿qué significa ser conservador en Puerto Rico? Yo creo que ser conservador en Puerto Rico, yo no creo que sea en Puerto Rico en particular, yo creo que ser conservador es una postura de apreciar, valorar unos fundamentos que son los que anclan nuestra sociedad. Y usualmente esos fundamentos son aquellos que se han aprendido, que han funcionado en el tiempo y que tú tienes un instinto como conservador de conservar esos fundamentos. Ese es el principio conservador. ¿Qué es lo que usualmente nos estamos refiriendo cuando hablamos de conservadurismo? Estamos hablando de un gobierno pequeño, limitado, que no se sobreextiende para proteger la libertad de los individuos. Estamos hablando por extensión de una economía de libre mercado, donde el gobierno no está dirigiendo, no está planificando, sino está permitiendo que sean los individuos, las empresas, los que estén tomando decisiones de cómo utilizar los recursos. En los temas sociales estamos hablando de que pone la familia en el corazón de la sociedad, lo que implica una relación entre papá y mamá y cualquier fuerza que esté jugando o puede estar jugando para debilitar ese vínculo, pues una fuerza que se trata de resistir, que entiende que, ¿verdad?, que tenemos unos deberes, más allá de tener derechos, también tenemos deberes de, ¿verdad?, con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras comunidades, con nuestros ciudadanos, y que nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. La culpa no es siempre ajena, hay responsabilidad que nos toca a nosotros. Pero esos son los distintos fundamentos, ¿verdad?, que son el corazón del pensamiento conservador en Puerto Rico y en el resto de Occidente. Y lo que nosotros tratamos de hacer es asegurarnos de que podemos tener 1000 debates de otras cosas, pero que esos son protegidos. Son sagrados, si quisiera llamármela de otra manera, pero que eso no se toca. Ese es el corazón. Lo demás lo debatimos. Si la tasa contributiva debe ser 15 o 20 o el poder municipal versus el estatal. Esos son debates de política pública. Pero no me toques los valores fundamentales, los principios fundamentales. Eso es lo que es ser conservador. ¿Y tú crees honestamente que la ciudadanía lo ve así? No creo que en Puerto Rico se entiendan mucho estos lenguajes. La realidad es que por nuestra condición de estatus y la forma que se organizó la política en Puerto Rico, el lenguaje de izquierda o derecha, conservador y liberal no estaba presente en el debate en Puerto Rico. Siempre era rojo, azul y los independentistas, los verdes, pero lo que no sé si todo el mundo lo entiende. Parte del trabajo de nosotros en la diestra y de otros comunicadores, tanto de izquierda como de derecha, es empezar a educar de que uno debe, yo creo que es más natural y es más saludable organizar su vida a base de estas ideas. Antes de identificarte con un partido político, reconoce cuáles son las ideas que tú crees, cuáles son las ideas que tú entiendes que son importantes y que luego entonces busque qué partido político mejor atiende
¿verdad? Es coherente con esas ideas. Yo creo que lo que en Puerto Rico se siente, que en ocasiones se puede sentir como una obsesión de categorizar derecha, izquierda y todo esto, y que muchas personas pueden pensar que eso lo que está haciendo es limitando el diálogo. Yo creo que se siente de esa manera porque nunca nos hemos sentado a definirnos de esa manera. Entonces, esta obsesión con definirnos, yo creo que es importante. Puedo entender por qué personas piensan que no lo es, pero yo sí creo que es importante que entendamos nuestras ideas y que entendamos que debe haber una coherencia entre ellas y que antes de hablar de candidatos y partidos, tú tienes que entender esas ideas para poder tomar las decisiones correctas. O sea que prácticamente en esa línea sí hay una relación entre la ideología y el estatus político de Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque técnicamente cuando presentas y comentas la parte de que aquí hemos estado siempre divididos en los 3 partidos, Ajá. los 3 partidos son ideológicos, ¿verdad? Estadidad, independencia o mantener el status quo. Esa cuestión de ser republicano o ser demócrata es un asunto importado de Estados Unidos. Entonces, a veces yo pienso que aquí se confunde mucho o en la discusión se genera que, por ejemplo, si eres independentista, eres de izquierda. Sí, yo creo que son cosas distintas. Yo creo, como individuo, porque yo tengo una teoría, como individuo. Yo sí creo que hay individuos que son independentistas y son conservadores, comunistas, capitalistas, socialistas. Igual estadistas que son comunistas, socialistas, capitalistas. ¿Verdad? Eso existe como individuos. Yo creo que es medio iluso pensar que tú puedes tener viendo las condiciones de Puerto Rico, un país independiente donde se respeten los valores conservadores y los derechos individuales. Yo creo que Puerto Rico independiente fuese un narcoestado en 15 minutos. Yo creo que viendo lo que sucede en otros países y la falta de institucionalidad o la debilidad institucional que tenemos en Puerto Rico, me sorprendería que si nos convertimos independientes saldría una democracia liberal con derechos individuales y propiedad privada y capitalismo y libertad de expresión. Yo no creo que eso pasaría. Pero habiendo dicho eso, sí creo que hay individuos que pueden decir yo soy independentista y conservador. O sea, Joan Rodríguez Bebe es independentista. Ella es la senadora posiblemente más conservadora o que más está clara de sus ideales y los comunica, conservadores. Ella es independentista abiertamente, lo ha dicho 1000 veces, porque claramente es posible en la mente de las personas. Y tenemos que conocer, yo creo que alguien me dijo que hay un estadista comunista que conocí el otro día. O sea, estas personas existen. Claro que sí, claro que existen. Pues, fíjate, pero me está interesante lo que piensas de cómo sería Puerto Rico como independiente, como ante una independencia o ante una república. Es que yo creo que hay una lucha. Al final, todo esto, hay un elemento del poder y del juego por el poder. Y esa es la realidad. Yo sé que pudiésemos soñar que no fuese el caso y que los humanos no tengan ambición de poder. Está bien, pero esa no es la realidad. Los humanos tienen ambición de poder. Y hay unos que están dispuestos a hacer cosas más que otros por ese poder. Y un Puerto Rico independiente, existe un escenario que cuando tú sacas esas estructuras institucionales que hemos heredado o tenemos por los Estados Unidos, se crea un vacío de poder. ¿Y qué me dice a mí? Que ese vacío de poder va a ser capturado por personas que cumplen 2 criterios. Uno, la capacidad de ser el poderoso. Y segundo, la madurez de no abusar el poder. Eso es lo que hacen las repúblicas que nosotros admiramos, que son poderosas y a la misma vez le otorgan libertad a sus ciudadanos. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros admiramos, eso es lo que quisiéramos, tanto los conservadores como hasta los liberales. Un gobierno que nos deje quietos. Porque yo creo que eso va a suceder en un Puerto Rico con ausencia, ¿verdad? Con vacío de poder. ¿Por qué no van a ser los narcos que se apoderan del poder? Si ellos son los que van a tener más pistolas y más disposición de utilizar la violencia. Hay ciertos elementos que hay que pensar, que cuando tú creas vacíos de poder, se llena con el que esté dispuesto a ser el fuerte. Esa es la realidad, no es el que hable más bonito, no es el que diga, no, yo soy el que mando ahora y entro.
Y no me queda claro que eso va a ser alguien que luego vaya a respetar los derechos de las personas. Porque para mí, por lo menos, sí existe una posibilidad de que no seamos libres, ni capitalistas, ni nada. Posiblemente somos una dictadura de izquierda o de derecha, pero una dictadura que se impone, que al final del día es un gobierno tirano. Yo estoy de acuerdo con la apreciación más de dictadura. O sea, sin embargo, automáticamente no lo asocio con democracia liberal. No fuese una democracia liberal, es lo que estoy diciendo. Por Pues, eso. Yo creo que sería una dictadura Una o dictadura. soft. O... Pero pienso que se confundiría con lo de izquierda. Sí. Ahí entonces entra el debate que es de izquierda y que no. Es un gobierno grande que se impone sobre las personas. Que eso hoy tiene más relación con la izquierda. Porque de esa premisa, ¿qué es para ti una persona demócrata? ¿O cómo tú ves? Del Partido Demócrata. Sí. Hay un espectro grande. Yo sí creo que hay moderados demócratas. Porque para mí es difícil pinpoint y definir el avatar de alguien demócrata porque hay un espectro bien amplio de gente moderada que es capitalista, pero quisieran que el gobierno sea un poquito más activo ayudando a los vulnerables. Eso es una definición. Como hasta los revolucionarios de izquierda que quieren transformar la cultura occidental, que también hoy en día residen algunos de ellos en el Partido Demócrata. Porque yo no sé si hay un avatar en particular. Lo que sí yo he visto con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y creo que es algo similar con lo que va a terminar pasando con el Partido Popular Democrático en Puerto Rico, es una incapacidad por los moderados de controlar a sus locos. Entonces le abren las puertas porque electoralmente quizás tiene sentido. En algunos lugares dicen, mira, siéntate en la mesa y negociamos. Y eso no es otra cosa que empezar a mover a tu partido y desviarlo en la dirección de los locos. Los radicales siempre te van a ganar porque ellos están más dispuestos a hacer loqueras que tú no estás. Sí. Entonces el centro cede. Eso es lo que yo trato de explicar cuando llegamos al centro radical. El centro radical eventualmente se ve como un partido de izquierda, aunque el individuo no lo sea. En efecto, lo que pasa es como una inercia que se mueve en esa dirección por el momentum que crean estos radicales. Yo creo que el error es abrir en la puerta. Si tú vas a decir esas loqueras, si eso es lo que tú eres, tú tienes que estar fuera del partido. Yo creo que la izquierda moderada no supo manejar eso con sus radicales. El movimiento de la derecha en Estados Unidos se está viendo de que ha habido un intento también de la institución ser capturada por los locos radicales, especialmente con el tema del antisemitismo. Eso iba. Pero, por ejemplo, tú tienes figuras como un Ben Shapiro o como líderes intelectuales de la derecha que le han dado frente y le dicen, mira, a mí no me importa si esto cuesta, si se supone que yo juegue para el equipo. Si este es el equipo, yo no voy a jugar para el equipo. Yo creo que la derecha, quizás por aprendizaje de lo que le sucedió a la izquierda, ha sido más directa en decir, no, esto no es lo que nosotros representamos, aunque nos cueste voto, aunque nos cueste candidatos políticos o victorias electorales. Porque lo que yo creo que el Partido Demócrata permitió es que le abrió las puertas a unas personas extremadamente radicales, con ideas extremadamente radicales que no son fundamentalmente liberales en el sentido tradicional de respetar el individuo. Son personas que están dispuestas a utilizar la fuerza del gobierno para aplastar, para censurar, para expropiar, para justificar que asesinen ejecutivos de compañías de seguro, como sucedió, ¿verdad?, con Brian Thompson en Nueva York. Eso es lo que se a eso es quien le abrieron las puertas, y yo creo que eso fue un gran error. ¿Y tú no crees que ese mismo espectro, ese avatar o esa parte la tiene el Partido Republicano hoy? Yo creo que la tienen más controlada. Sí, yo sé que quizás estás pensando en el presidente como tal. Bueno, el sector MAGA, o sea, pienso que de la misma manera que puedes pensar que hay radicales en el Partido Demócrata, yo pienso que los hay en el Republicano. La pregunta es qué fuerza política
y ¿verdad? Qué influencia tienen dentro del partido. Locos hay en todos lados. La pregunta es si los líderes del partido van a ignorar la loquera por los beneficios electorales que traen, o si van a ir de frente y van a tratar de sacar la loquera. Yo creo que la izquierda por mucho tiempo permitió unos discursos que eran altamente antiamericanos y antioccidentales. Por ejemplo, la izquierda se estaba burlando del concepto de color blindness, un concepto, ¿verdad?, que viene de los movimientos de los derechos civiles. Judge a person by the content of the character, not by the color of their skin. Pero desde el 2014 en adelante ha habido una insistencia racial dentro del Partido Demócrata de que hay que estar recalibrando, utilizar la fuerza del Estado para estar recalibrando diferencias raciales y dar cuotas y beneficios solo por el color de tu piel. Y no solamente era la acción afirmativa en las universidades, también ya se convirtió en otras cosas que se convertían en segregación, donde había ceremonias de graduación, universidades para los blancos y otras ceremonias para los negros, o dormitorios para una raza y dormitorios para otros. Como eso hay un montón de ejemplos que yo creo que es una captura de los radicales en el movimiento, que quizás en su origen el movimiento tenía sentido. Yo solo quiero que los negros tengan oportunidad. Quizás ese era el inicio. Pero los radicales tomaron eso y se lo llevaron al extremo, al punto que they hijacked el partido y no están representando los valores de la nación ni de Occidente. Se convirtieron en otra cosa. El tema, ni hablemos de los temas, obviamente, ya de los movimientos LGBT, y cuando lo llevan ya al otro extremo, ya se había conseguido el matrimonio homosexual y entonces empiezan a añadir otras cosas que ya empieza a ser absurdo. Eso es lo que yo sentí que sucedió dentro del Partido Demócrata y no sé cómo van a hacer para salirse de ellos. Zohran Mamdani yo creo que también es un problema. Ese discurso claramente él era comunista hace 15 minutos, quizás se cambió la t-shirt como hace Juan Dalmau para poder ganar, pero o sea, él no ha explicado cómo evolucionó su mente para dejar de ser comunista, y él claramente estaba hablando de expropiar y otras cosas. Obviamente no va a hablar así, no es morón. Para tú ganar tú no puedes hablar así, para gobernar quizás no puedes hablar así, pero ese es el tipo de persona que está allá adentro. No, depende, porque Trump habla como le da la gana y ganó. Pero Trump lleva 10 años y lleva gobernando 10 años. Digo, no estoy comparando a... Sí. Con no, Trump, sino... y Trump... Yo no soy trumpista, by the way. A mí me dicen que soy maga. Yo no soy trumpista ni soy maga. Pero sí yo puedo ignorar a Trump por las cosas que dice y ver las cosas que hace. Y dentro de las cosas que hace hay muchas que a mí me gustan. La política extranjera que ha llevado a cabo, yo creo que es excelente. Hoy creo, bueno, no sé cuándo sale esto, pero hoy, mayo 20, le van a anunciar cargos criminales a Raúl Castro. Uh-huh. Lo que hicieron en Venezuela, para mí estuvo excelente. Lo dirán, me gusta, hay que ver. Yo creo que esa es la más riesgosa que ha jugado. Esa pueda que no salga bien. Pero este deseo de devolverle a Estados Unidos cierta confianza de hacer cosas, que por mucho tiempo la mentalidad un poco más burocrática había sido como un límite, se estaba autolimitando. El cambiar ese estilo a mí me parece bien. No estoy de acuerdo con los aranceles, para mí es un desastre. No estoy de acuerdo con la retórica muchas de las veces. Creo que la inmigración se podía lograr lo mismo sin tener que hablar de esas maneras y evitando los casos particulares que suceden, o minimizando, porque casos particulares siempre habrán. Porque no es que yo soy trumpista ni nada, pero ya llega un punto que llevamos 10 años con él, podemos no reaccionar visceralmente cada vez que dice una estupidez. Me gustaría que no lo dijera. Yo prefiero un Marco Rubio 1000 veces. Ese es mi estilo de conservador. Yo no tendría problemas tampoco con Marco Rubio. No, yo creo que él sería he can land the plane. Sí. A mí se me hace difícil
no reaccionar a los comentarios, ¿verdad? Y no por ser una reacción visceral o simplemente odiarlo porque lo dijo Trump, sino porque me preocupa cómo se ha normalizado el discurso, esa manera de hablar, esa manera de denigrar, de ser. O sea, pienso que él representa cómo no debe ser una persona de Estado. Yo sé que hay muchas personas que pueden separar como que pues ni modo, puedo aceptar que hable así después que me atienda a X cosa. Puedo aceptar. Entonces ahí pienso que hay una línea bien finita en lo que debe ser un líder Sí, entiendo, político. pero también entiendo, ¿sabes? Los que suenan bonitos y adelantan políticas que son horribles para el país, pues eso no es tan bueno como abrir la frontera, ¿verdad? Como sucedió bajo Biden. Yo creo que los temas raciales Obama fue horrible. Porque hay muchas. Yo entiendo, ¿sabes? Al final Sí, hay que no. escoger con lo que hay. Y pues yo siempre explico, esto es chicken o lasaña. No sé si te acuerdas cuando en los aviones Claro. antes te ofrecían chicken o lasaña y tú dices, no, yo quiero steak. No hay steak, es chicken o lasaña. Eso es lo que hay. Acaba y escoge. Sí. Pues, tienes que escoger entre las alternativas imperfectas que tenemos. Y reconocer que los políticos también son personas de sus épocas y de sus momentos de la discusión pública. ¿Sabes? Nosotros todavía no hemos internalizado cómo el celular y las redes sociales cambiaron nuestras vidas y cambiaron la discusión, la política y todo lo demás. Eso iba. Es absurdo. O sea, lo que nosotros vivimos no se ha vivido nunca en la historia. Eso cambió por completo toda nuestra vida social, las relaciones interpersonales, cómo consumimos información. Destruyó la cultura común. No existe una cultura común. Cuando tú y yo nos criamos, todo el mundo veía lo mismo, hablaba de lo mismo, porque habían 3 canales, todo el mundo estaba, porque es lo que había. Lo que había. Hoy en día eso no es la realidad. En un mes es la Copa Mundial. La Copa Mundial en Estados Unidos, México, Canadá. Nadie está hablando de la Copa Mundial. Hay mucha gente que ni sabe que hay una Copa Mundial. Eso es impensable hace 20 años. Y la razón por la cual no lo saben, los que no lo saben, es porque sus algoritmos no se lo han dicho. Y no se lo han dicho porque sus algoritmos saben que a usted no le interesa. Porque tú estás enfocado en lo que a ti te interesa, en tu burbuja. ¿Cómo rompemos eso? No sé. Figuras como Trump descifran, o no sé si lo descifran porque lo piensan, pero resuelven eso. Porque son personas que rompen los algoritmos, se convierten ellos en los algoritmos. Pero nuestro panorama de información está forzando a ese tipo de política. Yo no creo que sea bueno, no es sostenible. Pero no es sostenible únicamente en la política. Yo no creo que sea sostenible tampoco en las relaciones interpersonales. No es sostenible en las empresas. O sea, es difícil mantener una sociedad unida cuando todos estamos consumiendo información distinta. Yo lo puedo ver hasta en mi hogar. Difícil mantener un hogar unido cuando estás tú, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, todo el mundo. Podemos estar en la misma casa y estamos todos conectados a informaciones distintas. Es bien difícil construir proyectos comunes con información distinta. Pues cuando no solo las perspectivas van a ser distintas, a lo que le estamos prestando atención es distinto. O sea, nosotros no hemos internalizado ese cambio. Que yo creo que Trump es una figura que supo hacer política en ese juego. Que lo bombástico rompe el algoritmo, se va viral. Él supo jugar ese juego, posiblemente su aprendizaje de Apprentice y ¿verdad? Del juego de televisión, de manejar los medios. Él muchas veces, como yo me he dado cuenta que él dice cosas ridículas. Entonces, para que los inviten, lo invitan a él o a sus talking heads a televisión para discutir la cosa ridícula. Y los talking heads muy hábiles dicen, yo no te voy a hablar de eso. Mira, by the way, estamos hablando de esta otra cosa. Pero él usó lo bombástico para capturar la atención. Yo no estoy diciendo que lo justifica. Yo creo que debe haber un estándar personal de no hacer eso. Pero es casi como que el juego está forzando a que esa sea la estrategia. Gavin Newsom lo intentó por un tiempo. El mismo Mamdani sabe cómo jugar con los algoritmos. David LaPerna está tratando, que está jugando con los clips estos que él hace. Eso que la política que quizás nosotros, de la cual le tenemos nostalgia, una política más tranquila, menos identitaria. De romanticismo.
Yo creo que eso no lo rompió Trump. Eso lo rompió la tecnología. Y yo creo que otra cosa sucedió, Emma, que yo creo que va por la misma línea. Antes, nuestra identidad no era nuestra ideología política. Nuestra identidad era nuestra fe. Soy cristiano. Era nuestra relación familiar. Yo soy padre, yo soy esposo, soy madre, soy esposa, soy hija, soy abuelo, whatever, ¿verdad? Cada vez más, como esas instituciones también se han deteriorado, por las razones que sean, por las fuerzas que sean, la fe no está tan presente en la vida de las personas, especialmente los jóvenes. La familia la familia puertorriqueña yo creo que es un unicornio. La familia que tú y yo tenemos en nuestra mente, eso no existe. Donde papá se casa con mamá, tienen hijos y viven. Eso no sucede. Uh-huh. Nuestras otras identidades se han ido debilitando. Y la que nos queda es la política. Entonces, cuando tú y yo hablamos, estamos hablando identidad de derecha, identidad de centro, identidad de izquierda. No estamos hablando como cristianos, no estamos hablando como padres, estamos hablando como activistas políticos. Entonces se siente que la política se ha salido de donde estaba. La política aquí. No, ahora la política es 24/7. Pero es porque no estamos rellenando nuestras vidas con esas otras cosas que nos daban identidad y nos daban importancia. Nos anclaban la vida. Por eso los valores conservadores, una vez yo empiezo a entender esas cosas, como que yo me enfatizo mucho en esos principios de que no todo puede ser política. Pero la gente dice, no, pero entonces si no es política, ¿es o política o cosas superficiales? Y yo, no, hay cosas más profundas que la política. La fe es más profunda que la política. Eso es entender de dónde venimos, por qué estamos aquí. La familia es más profunda que la política. Son las relaciones interpersonales más profundas, más lindas. Ser padre, ser madre, ser esposo, el compromiso que tú tienes con tu familia. Eso es más profundo que una política pública. ¿Verdad? Porque cuando tú pierdes eso, tu identidad empieza a flotar como una hoja en el viento. Entonces se va a ir agarrando de las cosas que te puedan dar sentido. Pero si nosotros le damos sentido a la vida a través de la política, estamos en problemas. Es un problema muy serio. Porque la política no es para que te dé sentido a tu vida. La política son herramientas para atender ciertos problemas particulares. Pero la política no te da la dirección. La dirección tiene que venir de algo mucho más anclado, más real, más fundamental, más sostenible en el tiempo. La política cambia. Tu identidad no debe estar cambiando cada cierto tiempo. Tu identidad tiene que estar anclada a cosas que son sostenibles, a cosas que son reales, que te dan sentido. Y la política la utilizas como una expresión o una herramienta para adelantar eso que te importa, pero te importa antes de la política, viene antes que la política. Y yo creo que lo que estamos sintiendo son muchas de esas fuerzas y esos elementos todos a la misma vez, causado por distintas fuerzas, algunas históricas, algunas presentes como la tecnología. Pero yo creo que ese es el andamiaje, esa es la cultura que tenemos. Pero, sería idóneo que se explicara así de manera recurrente en las redes sociales, porque yo pienso que en las redes sociales que coincido en cómo han cambiado y transformado esa dinámica. Quizás por la cuestión del share, el like o promover la discusión, se celebra más la indignación que una reflexión. Sí. Entonces, eso ha impactado directamente eso que tú acabas de describir, cómo la identidad se le está adjudicando a los partidos, al gobierno, y es algo bien preocupante porque pienso que perdimos la capacidad de llegar a ese punto en donde podemos separar que el gobierno es una cosa, que lo ideológico es otra cosa, y poder llegar a acuerdos puntuales, porque, por ejemplo, el aborto que usualmente se comenta, el argumento del aborto, ¿verdad? Que es el tema que a veces yo digo, que a ti te definen como izquierdista o de derecha si crees o no en el aborto. Yo creo que ese tema va mucho más allá del gobierno, va mucho más allá de la identidad. Y temas como se han tornado quizás o se han limitado o afectado con otros temas de izquierda cuando tiene que ver con el cuerpo, con la libertad, con el acceso. Entonces,
un ejemplo, yo no abortaría, Ujú. ¿verdad? Eso tiene que ver con mi identidad. Yo soy católica, vengo de una familia conservadora, Ujú. estudié en un colegio católico, o sea, toda esta cuestión yo lo tengo como parte de mi identidad, Sí. pero el hecho de que yo haga o defina algo sobre mí no me impide atender cosas mucho más complejas que otra persona sí la necesitaría. Mm. Sí, no sé si el aborto es el ejemplo No, por que eso me lo guste para quería. esto, porque Sí, yo creo que el pues aborto, ¿cuál tú yo creo usarías? que, porque el aborto es una pregunta más fundamental que es sobre cuándo comienza la vida y si las vidas tienen valor o no tienen valor. ¿Verdad? Eso primero. Y segundo, ¿cuál es la función del Estado? Y yo creo que como mínimo es proteger las vidas vulnerables. Porque yo creo que el aborto para mí no es el mejor ejemplo porque ahí pues ahí sí va a chocar no la visión política, sino un reconocimiento de que la vida es importante y es valiosa, la vida Correcto, humana. sí. Y posiblemente es el valor principal de la sociedad, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque reconocemos que la vida humana es valiosa, ¿verdad? Y no le ponemos ifs, whens and buts. O sea, no es como que la vida humana es valiosa si me cae bien, o si naciste rico, o si naciste con talento. No, no, Ujú, la vida humana es te valiosa. entiendo. That's it. Eh, pero otros debates que sí pudiésemos, ¿verdad? Decir, mira, son solo diferentes visiones de vida o de mundo y que deberíamos poder agree to disagree and move on a nivel de contribuciones. Si la escuela va a ser pública o privada, ¿verdad? La penalidad por un delito son 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Yo creo que hay cosas que podemos estar debatiendo. Si el permiso va a ser automático, si se puede construir en la zona marítimo terrestre, si no se puede construir en la zona marítimo terrestre. Yo creo que esas son posiciones que podemos Que podemos separar. separar y Separar. deberíamos poder Y conversar tranquilamente. exacto, y yo creo que un ejemplo somos tú y yo. Ajá. O sea, por Digo, yo ejemplo, puedo hablar con quien sea, by the way, yo sí, no, no pero tengo pues en, problema. en el escenario que estamos, yo pienso que si estuviéramos, por ejemplo, debatiendo una manera de gerenciar el gobierno o gerenciar Sí, el sí, 100%. servicio, tú no tomarías en cuenta que yo creo En el aborto. en el aborto o no, porque estamos atendiendo un tema operacional. Entonces, a mí me preocupa cómo en las redes sociales esa capacidad de poder llegar a un punto de reflexión o esa madurez de quitar esas capas para atender lo que genuinamente tiene que ver con el servicio, los impuestos, la educación, etcétera, eso se toma en cuenta. Y pienso que tú describiste de manera, ¿verdad?, perfecta la parte de cómo las redes sociales han cambiado eso y han limitado esa capacidad de reflexionar. Porque, y eso es lo que a mí me preocupa. Y me preocupa que se siga fomentando esta cancelación de que no, si estás de acuerdo con los derechos de la mujer, tú y yo no podemos hablar. O si estás de acuerdo con, no sé, con que la iglesia debe participar en la, ¿verdad?, la toma de decisiones o en la influencia de gobierno, no me puedes hablar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande de cómo aterrizar o cómo buscar ese espacio este, para reflexionar, acordar, enfatizar en cómo podemos progresar como ciudadanía. Sí, es que el producto no está diseñado para eso. Yo creo que Y entonces, pues, pusiste el punto, porque yo creo que nosotros con esta situación de que no sabemos ni cómo somos, ni qué tenemos, ni que si quebramos, llegó la Junta, no hay estatus, 3 partidos, todo este caos, nosotros no hemos tomado la responsabilidad o el tiempo de ver qué tenemos que arreglar como institución, como parte política, como parte de gobierno, y seguimos añadiendo layers ¿verdad?, de discordia y de adoptando pero guerras que no existen. por eso es, por eso es que o sea, por eso mi insistencia con lo que yo le llamo valores conservadores, que usa el término que sea, no tienen que ponerle conservadores. Eh, la gente, la gente se puede apoderar de sus vidas. Primero asumiendo responsabilidad.
Segundo, tomando las relaciones en serio, yo diría creando familia. Y si estás estudiando, tómalo en serio. Si estás trabajando, tómalo en serio. Primero eso. Porque una vez haces eso, tu interacción con las redes sociales y con el mundo de comunicación va a ser distinta. Ahora, si tú no tienes nada de esas cosas, yo sé que los algoritmos te van a ganar todas las veces. Esto yo lo vi bien claro cuando pasó lo de la residencia. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿Sí? dime tú. ¿Hay Yo no límite? lo puedo creer, acabo de mirar. Si esto es, YouTube no te pone límites. YouTube no te pone límites de tiempo. Pues. No, pues eso tienes que hablarlo con los jefes. Con lo de sí. la residencia, Moni, yo lo vi bien claro. Yo conozco tres tipos de personas. Personas como yo que no les interesaba para nada la residencia. Ok, esos somos unos aliens, somos pocos. Ok. Hay otros dos tipos de personas. Unos que decían, mano, esto está cool, no es mi vida, no es lo más importante en mi vida, no, como que es un concierto y puedo ir, voy, y si voy la paso bien y ya. Y tuvo impacto económico. Sí, pero digamos la gente que estaba, Sí. los que están participando, como que sí, está cool y voy y ya. Y otra gente que, si yo no voy, yo me muero. Sí. Y yo conozco gente de 35 años que faltaron al trabajo. Para comprar taquilla. Yo conozco gente que le dijo que no a oportunidades de desarrollo profesional que no se dan, no son oportunidades comunes, porque requería que viajaran y ese viaje era la misma vez que el concierto y dijeron que no a la oportunidad profesional. Y hay muchas personas. Esas personas no tienen identidad. Su identidad es la cultura popular. Porque si yo no participo de ese evento, yo no soy nadie. Ese es ese grupo. El otro grupo tenía familia, tenía fe, tenía otras cosas que decía, si yo no participo de ese evento, no pasa nada. Porque lo que me da sentido a mí, yo lo tengo ya. No me lo da la cultura popular. Entonces, como hay tantos de ese grupo que la identidad es la cultura popular, porque hay muchos en Puerto Rico, esas personas, las redes sociales le van a ganar todas las veces. El algoritmo le va a ganar, porque el algoritmo no es una forma de ellos tener información. El algoritmo es una forma de ellos tener identidad. Entonces tú quieres decir, no. Vamos a hablar de policy, vamos a entender las cosas. Y dicen, no, ¿qué entender? Yo me voy por aquí, porque es lo que me da sentido. Por eso tú estás hablando de una categoría distinta de lo que ellos quieren hablar. La solución a eso, yo no creo que es como que forzarlo, hablen de policy. Es decirle, ojo, mejor coge esta otra identidad. Ven, acompáñame a esto, construye familia. Como ese discurso, que no sé si penetra a través de las redes sociales, pero penetra de alguna otra manera, probablemente conversaciones personales, mentorships. Hay como antes. Como antes, los trabajos, la familia. Ese tipo de conversación yo creo que es lo que trae la sanación y le devuelve a la política el lugar de la política, que no es otra cosa de cómo vamos a resolver las cosas que tenemos en común. Vamos a resolver la carretera, la acera, la escuela, el ambiente. No es lo que te da identidad, es una forma de resolver cosas en comunes. Eso es todo lo que debería ser la política. Si es otra cosa, tenemos problemas. Por eso te decía, y yo creo que estamos teniendo tenemos muchos problemas por eso mismo. Pero yo creo que la solución es devolverle, es rescatar las instituciones que nos daban sentido. Eso es fe, eso es familia, eso es comunidad. Si lo estás buscando en otra cosa, te va a ir mal, lo siento, pero no te va a ir bien, porque esas otras cosas no están para eso. Sí, un gobierno que sirva debe separarse de esa parte de identidad. 100%. Sí, un gobierno que sirva, volvemos a lo mismo, un gobierno que sirva para garantizar ese acceso y ese progreso. Y es bien interesante, podemos seguir hablando. Yo creo que tienes que venir de nuevo. Sí, a la orden, cuando tú quieras. Dije tienes, ¿viste? Puedo. Te lo impuse. Pues me lo impusiste. Sí. Los micrófonos están abiertos. Esa es la izquierda, para ti. la izquierda radical siempre. La izquierda radical. Siempre. No, con gusto, me encantaría. Yo creo que debemos seguir promoviendo estas conversaciones porque son muchas cosas más las que coincidimos. Sí, yo no tengo problema. Sobre todo en la parte y esta, de verdad, mi palabra favorita, yo creo que desde que estoy en el gobierno, o sea, de cuando estuve, ejecución.
bueno, hay que lograr que las cosas sucedan de manera correcta y de manera definida para garantizar realmente cuál es el rol del gobierno. Pero entonces el problema que tenemos aquí es que el rol no está definido. Es que la gente quiere que el Así gobierno que haga cosas que no está con las cuales no está. Sí, ellos quieren que le cuiden los hijos. Y lamentablemente los partidos no están arreglando esto ni lo van a arreglar. Es que el político tiene un incentivo al final del día. Claro. El político lo que quiere es estar en el poder. ¿Qué brochure vende más fácil? Vamos a suponer que tú estás insatisfecha con tu vida. Eso pasa. Eso le pasa a todo el mundo. O sea, yo tengo 3 días a la semana que en ciertos momentos estoy insatisfecho. Eso es normal. Hay frustraciones, hay cosas. Eso es normal. Ahora piensa que tienes muchos de eso. Quizás por las cosas que venimos hablando no tienes identidad, pero estás frustrado, ¿verdad? Y hay 2 tipos de políticos. Hay un político que dice lo que yo estoy diciendo. ¿Sabes qué, man? Yo no voy a hacer nada por ti. Yo solo voy a asegurarme que el gobierno no se meta, pero tú tienes que apoderarte de tu vida. Llama a tu mamá, llama a tu esto, toma tus relaciones en serio, trabaja. Aquí hay una iglesia allí, ve ayuda. Ejercicio, aliméntate, o sea, son tantas cosas. Ese es mi brochure. Sí. Hay otro que dice, Emma, en verdad, el problema de tus frustraciones. Yo te lo voy a resolver. No, son esos que se mudaron. Los que quieren construir allí. Sí, que están a 5,000 millas tuyas. Eso. O se mudaron. Eso. O eso. Tú no has hecho nada mal en tu vida, Emma. Tú eres perfecta. A ti no te va bien por culpa de ellos. Sí. Pero tranquila, dame el poder a mí, que yo los voy a tumbar a ellos. Sí. ¿Cuál brochure es más fácil de vender? ¿El que te da responsabilidad o el que dice que tú no tienes nada que ver? O el que te las quita. Me gusta eso. O el que te las quita. Sí. Entonces, esa es la batalla. Cómo uno penetra esos discursos, esas narrativas. Esa es la misión, por lo menos de nosotros en La Diestra. El trabajo que tratamos de hacer. Sabemos que estamos en un mundo de algoritmos o que lo hacemos de una manera que sí, yo le llamo, nosotros tratamos de vender brócoli con azúcar. Si te vendo brócoli sin azúcar, el algoritmo me va a matar. Si te vendo solamente azúcar, estoy siendo irresponsable. Pues te vendo brócoli con azúcar. Me gusta esa descripción, esa comparación. Bueno, dile a todos los que nos están viendo dónde conseguirte. Nos pueden conseguir en La Diestra, ladiestra.com, donde residimos todos nosotros. Instagram. En Instagram está La Diestra. Yo estoy Beto Podcast en Instagram, Beto Podcast en YouTube y todos mis compañeros, Mike POV Podcast en YouTube, Aliana el Rabbit Hole en YouTube, De Frente con Omaira en YouTube. Sí. Saludos a Omaira cuando ¿Ya no hablan? Un abrazo. Sí, hace tiempo no hablamos, pero sí enviarle un abrazo. ¿Invitarla? Y cariño. Sí, la tengo en la lista. Muy bien. La tengo en la lista. Muy bien. Yo creo que hay que fomentar este tipo de espacios, este tipo de conversaciones. Y I'm in para todo eso. O sea, yo pienso que los que estemos en un micrófono tenemos una responsabilidad bien grande. Y limitarla a los extremos no colabora o no brinda nada al progreso del país. No, dialogaremos todas las veces que quieras. Todas las veces, aquí estamos. Así que nada, muchas gracias los que nos sintonizaron. El próximo episodio también va a estar bien interesante y bien nice. Pero este estuvo ameno. Yo creo que nos envolvimos. Yo creo que este es el más que ha durado, ¿verdad, Frankie? ¿Quién viene después? No, de mis podcasts, como... de los otros invitados, no los voy a decir. Pero nada, agradecida. No podemos pelear si quieres. Podemos quedarnos. Si quieres pelear del aborto, podemos pelear del aborto. Ay, no, a mí no me gusta pelear. Bueno. Era un ejemplo de cómo se etiqueta. Es que tú dijiste que estaba muy ameno. Okay. Sí, o sea, que nos envolvimos, que por eso insisto, yo creo que somos tantas las cosas que podemos acordar y enfocarnos que pues hay taller. Así que nada, gracias a todos y todas y seguimos tratando de llevar un mensaje de la importancia de un gobierno que sirva y que ejecute y que sea efectivo. Muchas gracias.